De Programación Web 2 de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Mi nombre es José Eduardo Domínguez y vamos a hablar sobre la creación de Blackjack. Antes de iniciar me gustaría empezar con una pequeña introducción. Blackjack es un juego de cartas que data del siglo XVII. Existen varias versiones, pero la más famosa y popular es la conocida como 21, mencionada por Miguel de Cervantes en 1613 en una de sus novelas. La regla es alcanzar 21 puntos sin pasarse. Me voy a ir a Visual Studio Code, que es donde está todo mi contenido. Y vamos a empezar por cómo están organizados los recursos. Los recursos están contenidos dentro de la carpeta que se llama Assets, que va a tener todos los recursos que necesite el juego. Vamos a tener una carpeta llamada Cartas, que es donde vamos a encontrar todas las cartas que actualmente tenemos. Por ejemplo, el 2 de corazones, el 2 de diamantes, que tuvimos que extraer previamente para poderlas ligar. Una carpeta que es sobre CSS y aquí es donde creamos un estilo. Y una carpeta donde está JavaScript. Y vamos a encontrar el aplicativo que es el juego y el index HTML. El primer paso pues fue la creación de la estructura. Para eso necesitamos un poco de CSS con HTML. Vamos a encontrar en el archivo de index.html el contenido de un documento de HTML clásico. Lo primero que vamos a ver es el título y vamos a hacer referencia en este caso al estilo de CSS que tenemos acá y vamos a sacar este contenido digital que tenemos para darle un poco de formato. Vamos a tener dentro del cuerpo la parte del título de Blackjack, que es lo que vemos aquí en esta parte de negra, que justamente son las clases que creamos y creamos además tres botones: el botón de nuevo juego, el botón de pedir carta y el botón de detener. Creamos dos jugadores, el jugador 1 y el de computadora. En este pequeño juego por default se llama jugador 1, pero también pudiéramos pedirle al usuario que introduzca su nombre y poderlo sustituir aquí. Vamos a encontrar dos scripts. En esta parte es importante cómo están direccionadas las rutas. Al principio tuve unos problemas porque en el tutorial pues todo está dentro de la carpeta assets y no me di cuenta cuando lo jalé que la estructura se volvió diferente. No pasa nada, lo único es que hay que referenciarlas correctamente como están aquí. La ubicación de los archivos, y aquí me voy a ir a la carpeta de los styles y tuvimos tres clases. La primera clase es para el HTML y el body. La segunda clase es para el título y la tercera es para la carta. En el caso de la carta viene un tamaño y un ancho, que es lo que va a aparecer por ejemplo cuando uno pide una carta. Y estas dimensiones fueron un poco a base de prueba y error sobre cómo es que nos gustaría, y nada más podemos ir dándole formato a nuestro gusto. Ya una vez que tuvimos esta estructura y este cuerpo, ahora sí vamos a pasar al archivo de JavaScript. Lo primero que tenemos que hacer pues es crear el deck, que se puede hacer de diferentes maneras. Al ser un arreglo, se pudiéramos crear dentro del arreglo cada una de las cartas, pero eso pues nos llevaría mucho tiempo. Lo que fue ideal fue encontrar como patrones dentro de estas cartas, por ejemplo el 2 de corazones, el 2 de diamantes, el 2 de trébol, y lo mismo para encontrar un patrón, y lo podemos hacer a través de dos for anidados. Una forma de detectar, pues por ejemplo, cuando este tipo de situaciones suceden, es por ejemplo cuando repetimos código. Repetimos algo similar, pero las cartas especiales se agregan también, ¿no? Porque por ejemplo teníamos
podemos obtener los valores, pero solo de aquellas cartas que empiezan con número, pero no aquellas de estas cartas especiales. Por lo cual, pues vamos a creamos la constante crear de, y a partir de los dos for pudimos ir agregando cada una de estas cartas. El siguiente paso fue el paso de pedir una carta. En este caso la lógica del programa se debe basar que una vez que tomen una carta de la baraja, pues la carta debe desaparecer. Por lo cual es importante que siempre haya una comprobación de que aún nos quedan cartas en el deck. Pues si nos basamos como en la lógica del programa, pues realmente juntar 21 puntos, pues no nos va a ser como muy improbable que nos quedemos algún día sin cartas. Pero sí es importante agregar estos seguros dentro de los juegos, principalmente en este, pues para que no suceda algo improbable. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Pues a través de un pop, y lo que nos va a regresar siempre va a ser una carta. Una vez que ya establecimos que pedimos una carta, el siguiente paso es el valor de la carta. En este caso lo hicimos a través de este método que es el substring. Lo que y empleamos por ejemplo este que es isNaN, que nos hace ver si algo es un valor numérico o no lo es. Algo que me llamó la atención es que por ejemplo al ser un substring, debemos de tener cuidado en JavaScript porque los valores que nos va a regresar son string, y nosotros lo que queremos es trabajar con números, por lo cual el valor que nos regrese lo debemos de multiplicar por 1 para que de forma automática haga esa conversión a un tipo numérico. Mediante el operador tenario también podemos optimizar el código, y en el caso de las cartas especiales cuando sea una A, pues que valga 11, y si es un valor diferente que valga 10, y si no sabemos, y si no, pues por default vamos a saber que es un número y lo vamos a multiplicar por 1. Es importante conocer lo que es el DOM y cómo hacer referenciar en HTML y crear o cambiar cosas dentro del navegador, pero también lo podemos aplicar dentro del código. Lo siguiente es lo que conocemos como evento click. Hay que hacer referencia al elemento HTML y vamos a asignar una ID a cada botón. Usaremos los query selector a través del número de botón de pedir, que es de hacer la referencia a través del ID. Existen dos tipos de query selector sencillo y query selector all. Vamos a tener una carta utilizando la función ya creada de pedir carta, y ahora sumaremos los puntos, por lo cual necesitamos crear dos variables nuevas como son los puntos del jugador, y se van a ir sumando con los puntos iniciales más los que se sigan saliendo, y la sumatoria se realice correctamente. Por ejemplo, en este caso ya pedí yo una carta, valió 11. Si yo pido otra carta son 5, y comprobamos que sí se hace la suma de 16. Y si pedí una carta más, pues fueron 25, y aquí pues ya me muestra que la computadora gana y me muestra la carta que había arrojado. Y en el caso de la carta en por qué da la computadora ganó. Este programa los voy a mostrar acá. Que serían la parte de los eventos. Aun cuando la suma se realiza correctamente como vimos en el programa, falta hacer la referencia a todas las cartas para que éstas sean de forma síncrona. Es decir, nosotros habíamos hecho aquí en el index un pequeño ejemplo en cómo podíamos ligar las clases, pero realmente si estamos viendo las cartas van a ser al azar, entonces es importante crear este tipo de dinámica. Esto dentro del juego
lo vamos a mandar a llamar en esta parte. Lo que vamos una disculpa por la breve interrupción. El código inicial que teníamos, incluido el estilo de CSS, se debe de impactar dentro de las cartas, que es todo lo que estamos haciendo aquí a través de los append. Por lo cual es importante que la codificación inicial que llevan el nombre de las imágenes para que éste coincida con las cartas y cómo se conectan a ellas. En este caso, para que esto pueda ser posible, utilizamos estos, yo lo llamo como comillas invertidas, pero reciben el nombre de backpack. Y nos permite como introducir la referencia de un código de JavaScript y de esta forma poder ir ligando a cada una de las cartas su imagen. La lógica del programa se empieza a desarrollar a que una vez que se superen los 21 puntos, pues ya no debería de haber eh, no debería de seguir ejecutándose el programa, debería de mostrar, por ejemplo, que lo sientes mucho y que perdiste, o en el caso de que lleguemos y logremos los 21 puntos, pues va a ganar. No daré en los botones porque esto es un poco más adelante, pero realmente la idea es que una vez que nosotros logremos o hayamos perdido, vamos a tener que deshabilitar estos botones, y para esto pues lo vamos a hacer a través de este método que permite que cambiar el valor booleano y permite hacerlo de manera false. Una vez que nosotros ya jugamos, si nos pasamos, pues hemos perdido, o si ganamos a través y logramos los 21 puntos. Pero ahora toca al turno de la computadora, y este es el método que estamos invocando al final y que va a traer como argumento los puntos del jugador. El turno de la computadora se va a basar en dos reglas. Si me detengo antes del 21, la computadora debería de sumar pues más puntos de los que yo tengo. eh, y la lógica empieza pues por este camino. Si pierdo, pues se detiene, y lo más adecuado, aun cuando se puede hacer con un while, lo más adecuado siempre es hacerlo con un do while, debido a que siempre va a sacar la carta, la computadora, al menos una carta, y esto lo podemos interpretar como que al menos se va a ejecutar una vez. Si nos damos cuenta, este contenido que está dentro del do while del turno de la computadora es como documento que estamos obteniendo de acá, y lo único que va a cambiar son las referencias, que en lugar ahora de hacer los puntos del jugador va a hacer referencia a los puntos de la computadora. Si una vez que nosotros superamos los 21 puntos, pues no tiene caso seguir haciéndolo, y vamos a auxiliarnos de un break para salirnos del ciclo, y también pues nos va a permitir cumplir dos condiciones: mientras los puntos de la computadora pues sean menores a los nuestros, y obviamente mientras que estos puntos sean iguales o menores a 21. La última parte es mostrar las alertas de si ganamos o no ganamos a la computadora en este caso. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí en los puntos de la computadora. Vamos a hacer como 4 comprobaciones. La primera de ellas es la parte de si los puntos de la computadora son mínimos, son iguales, pues aquí sería un empate y prácticamente nadie ganaría, o se puede interpretar también como que los dos ganaron, pero realmente es más fácil que nadie haya ganado. Si los puntos mínimos que hacen referencia a los puntos del jugador son mayores a 21, pues realmente la computadora fue la que ganó. O si los puntos de la computadora fueron mayores a 21, pues realmente, y nosotros nos detuvimos, realmente es el jugador es el que gana. Y si cualquiera de estas cosas no sucede, todo va a caer en que la computadora gana. Una de las cosas que pudimos ver cuando hacíamos la comprobación es que ya nos decía que ganaba sin ni siquiera haber mostrado todos los mensajes. Y derivado de esto, de esta como mala sincronización, utilizamos la función set de timeout, que tiene como un objetivo ralentizar el efecto en milésimas de segundos,
por lo cual pues en este caso le agregamos las 10 para que se muestre. Voy a abrir aquí un poco la consola para abrirlo. Y le vamos a dar nuevo juego. Y vamos a darle pedir una carta. 11, 21. Pues no coincidió en que se juntaron los 21 puntos. Y aquí por ejemplo jugador gana y ya nos pone, ¿no? Ganaste. Pero si se dan cuenta las cartas se salen después. Lo último que queda es hacer una comprobación de cuando una vez el juego ya está finalizado y poderlo inicializar de nuevo. Para esto pues es a lo mismo que hicimos con los botones, de que en este caso los deshabilitábamos. En este caso lo vamos a volver a establecer todo en cero. Vamos a dejar como un deck vacío. Vamos a volver a crear el deck, que en este caso se tiene que crear al azar. Una de las cosas que me llamó la atención es que en JavaScript no estaba la función al azar y por eso creamos este archivo que es el underscore. Este archivo pues tiene algunas librerías que permiten hacer uso del azar y que justamente nosotros estamos obteniendo aquí. Vamos a regresar los puntos del jugador a cero. Vamos a los puntos de la computadora que se regresen a cero. Los dos elementos en donde se guardan los puntos van a regresarse a cero a través de los inner. Y vamos a ponerle cualquier cosa en las cartas del computador y del jugador para que también se reseteen. Y vamos a habilitar nuevamente los botones una vez que le damos nuevo. Voy a cerrar con una comprobación del programa haciendo varias jugadas. Por ejemplo, en este caso que es un juego nuevo, otra vez pido una carta, son 6. Pido otra carta, son 16. Aquí pudiéramos hacer como un poco de trampa porque pues como ya nos muestra el arreglo desordenado que sigue, pues yo ya sé que si pido otra carta, la computadora va a ganar porque el que seguía era un tro 6. Que diga un 10. Y puedo volver a jugar. Voy a pedir otra carta que es el 10. Otra carta que es el 3. Y aquí por ejemplo el 9, 13 más 9 pues nos pasaríamos, entonces yo le voy a dar a detener. Y de todas formas pues la computadora me ganó porque yo obtuvo más puntos aunque yo estuviera lejos. Esta sería toda la dinámica del juego.